una correlación o digamos precisión. A veces se habla del sistema de control en tiempo, o sistemas discretos y sistemas digitales. Y a veces piensa que son diferentes, otros que son iguales, tiene que hacer una precisión siguiente. Entonces, para eso vamos a partir. Primero vamos a partir de los sistemas de desarrollo tecnológico actual, todos son sistemas digitales en realidad, porque solamente entienden ceros y unos. Tú en nuestras laptops, computadoras, al final lo que entienden son ceros y unos. Pero cuando hacemos la programación, no lo programamos en el binario, ¿no? Entonces ahí nosotros lo programamos en forma discreta. Por ejemplo, cuando ustedes el programa, ¿no? Que por ejemplo ponen esta ecuación en diferencia, por ejemplo, ¿no? X del K, por ejemplo, X del K, igual a 0.2, a ver, 0.2 XK menos 1, por decir. Acá por menos 0.8, X es X1, acá es X2, por ejemplo, de K menos 2, ¿no? ¿Sí? Acá voy a cambiarlo para representar acá la salida en función acabo de poner y de k igual 0.2 x1k menos 0.2 x2 de k menos 2 más por ejemplo q de k, por decir. Este se llama una ecuación de diferencia, donde estoy relacionando la salida con la entrada. Esta es salida y esta es la entrada. Si ustedes ven estos valores 0.2, 0.8, acá es 1, son valores discretos. Son valores que están variando, pero no son binarios, ¿de acuerdo? Son prácticamente, estamos hablando de decimales ahí, son valores realmente cuantificados, ¿no? Está por lo cual estamos trabajando. En cambio, si ustedes quisieran digitar, todos los tendrían que representar con ceros y unos, esto con ceros y unos. Los ceros y unos los utiliza el computador, pero nosotros cuando programamos trabajamos así. Entonces hay dentro hay un sistema que convierte este sistema discreto en un sistema binario. ¿Ya? Entonces para ello vamos a hacer la siguiente precisión. Ya voy a borrar esto para que realmente. Y hecho esa precisión, yo creo que lo vamos a ver. A ver, en principio vean lo siguiente ustedes. Imaginen un sistema en el cual nosotros queremos controlar la temperatura o cualquier otra variable. Esa es la salida que estamos utilizando. Entonces voy a verificar acá una barrita acá, que este es y de t, que está en el tiempo continuo, y acá tengo el tiempo, 0t, y la señal, digamos, por ejemplo, que la señal que estoy yo capturando es esta de acá, por decir, en el tiempo, ¿ya? ¿Es una señal continua, sí o no? Es continua. Continua y además es analógica. Continua, es una señal continua. Pero esta señal continua como tal, el computador no lo entiende. No lo entiende el computador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar esta señal continua o analógica, lo tenemos que pasar a discreto. Para eso, ¿qué hacemos? Esta señal lo vamos a llamar a un optor, a un switch, ¿no? Acá, un interruptor que va variando, está variando, abriendo y cerrando a un tiempo t. T es el periodo de muestreo. Entonces, cuando inicialmente está cerrado, esta señal pasa. Cuando está abierto, no pasa. Entonces, cada t, cada periodo no se pasa. T, 2t, 3t, 4t, ahí está pasando la señal. Entonces, miren, si esto es así, ¿cómo sería la señal acá en la salida? Si tengo esto, sería algo como esto. Como todos son señales que cierre, apaga, abre, cierre, ya son señales ya prácticamente discretas. Solamente en determinado periodo de muestreo conozco la información. Entonces, acá es 0, acá es t, puede indicar que la conversión de tiempo continuo a discreto está dado por esta expresión. K es el número de muestras o el índice de muestreo y T es el periodo de muestreo. T minúsculo es el tiempo. Ya, entonces vamos a hacer un ejercicio que es sencillo. Miren ustedes, entonces este que era Y de T, ahora va a ser Y de KT, ¿no? Y esto que era T, ahora va a ser K por T, ¿sí?
Entonces, voy a dibujar solamente para esa figura completa, pero en realidad no completa, pero solamente para no aproximarlo, voy a poner así, enseñar, aproximado. Y ahora voy a dividir este tiempo en intervalos. K por T. Cuando K es 0, 0T, estoy acá. Cuando K es 1, T, acá tengo T. Cuando K es 2, es 2T, ¿sí? Acá es 2T. Cuando K es 3, es 3T, está aquí. 3T. Y así, acá tendría que cosa 4T. Y así sucesivamente va a ir variando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces miren ustedes. Cuando esta señal se le conecta este interruptor, inicialmente es así. Vamos a poner así. Inicialmente 0, no hay nada, no hay nada. Cuando se presenta el loto, cierra el interruptor, estoy aquí. En ese momento toma la primera muestra. Estoy aquí. La primera muestra. Es equivale a esta magnitud de aquí. La magnitud de la salida. Luego, no hay nada, o sea, pues abrió esto, no hay nada, 0. Luego de eso, ¿qué hago? Luego tomo la muestra nuevamente y tengo esta información. Este es el valor de la salida ahí. Nuevamente se abre y no hay nada. Nuevamente se cierra y tengo este valor de la. Y así sucesivamente. Entonces miren ustedes. Lo que vamos a tener entonces son valores discretos, magnitudes. Esta es una magnitud, esta. Pero esos valores puntuales o magnitudes puntuales como tal, que son muestras, no me sirven como tal. Porque si yo no pongo algo, el momento que paso, ya no tengo nada, se borró. Pero para que no se borre, yo tengo que almacenar, debo memorizar, tengo que poner un dispositivo de memoria. Normalmente un dispositivo de memoria físico real es un capacitor de algunos valores de nanofarad y picofarad. ¿Por qué tan pequeño? Porque los periodos son pequeños. Por lo tanto, no le doy tiempo al capacitor para descargar, sino se mantiene casi cargado. Bien, entonces miren, para poder ser útil esta magnitud que estoy tomando aquí, esto debo llevar a dónde? Lo debo llevar a un, ¿qué sería? A ver, dispositivo de memoria, es decir, un hold, un dispositivo de retención. Entonces esto lo llevo a un hold, a un retenedor. Este es el dispositivo de memoria. Básicamente un capacitor. En función a ello puedo poner varios filtros, diferentes tipos de filtros y diseñar los filtros. Dependiendo de eso, para poder tener un filtro de tipo 0, de tipo 1, etc. Bien, ya tengo el hold. Básicamente, el filtro más básico es un capacitor. Esto se conoce en el MATLAB, le llaman Z o H. Así, Z o H. Es el retenedor de orden 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Memorizar. ¿Cómo trabaja? De la siguiente manera. Nuevamente digo acá. Elegir el campo T. Acá tengo el campo T. Este es 0. Nuevamente acá T. 2T. 3T. 4T y así sucesivamente. Voy a dibujar nuevamente esto así. Porque en realidad esto ya no se ve, ¿no? Solamente son las. Voy a dibujar nuevamente todas las señales para poder tener una aproximación. Ya vamos así. Entonces, miren, ¿qué hago acá? ¿Dónde estaba? Ahí. Inicialmente había tomado, acá no hay nada, había tomado esta muestra, había tomado esta muestra, y así, ¿no? Ahí tengo las muestras. Y ya yo la tenía así, ¿no? Adelante. Así, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hago? Como tengo memoria, ¿qué hace esto?
doble cero, el más básico es un capacitor. ¿Qué es lo que hace? Toma esta información, acá no hay nada, entre acá, y como no le das tiempo a bajar, simplemente lo mantiene así, en su valor continuo. Luego se presentó este otro, ¿no? Ya estoy acá, y lo mantiene y lo almacena así en forma recta, como una continua. Ya estoy ahí. Luego, estoy aquí, lo almaceno en forma continua de esta manera. Estoy acá. ¿Qué tengo, joven? ¿Tengo unos escalones o no? Tengo unos escalones. Si estos periodos de muestreo son muchos, si puede ser más pequeños aún, esto también está pequeñito, se confundiría con la continua, ¿no? Y se parecería como si fuese una señal continua. Entonces, es necesario realmente ver cuánto es el periodo de muestreo. Pues miren acá. Primero vamos a empezar con esto. Hemos hablado de T igual acá por el periodo de muestreo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Miren, ¿no? Ejemplo. Imaginen ustedes que el tiempo de visualización de la señal o el tiempo experimental de la muestra que van a capturar sea, vamos a suponer, 4 segundos. Ustedes han escogido que el periodo de muestreo sea 0.01 segundo. ¿Ya? ¿Qué cosa debemos determinar? ¿Cuántas muestras hay ahí, sí o no? En ese tiempo. Entonces, si tengo que T es igual a K por el periodo de muestreo, de acá que despejo el K, el índice. ¿A qué sería igual? A T entre el periodo. ¿Cuánto es T? 4. Entre el periodo que es 0.01, ¿cuánto sería esto? ¿Cuánto sería? Este es tiempo, este es tiempo. Segundos. ¿Cuánto sería? 400 muestras. 400 muestras. ¿Qué es decir? Si el periodo es de 0.01 segundo, en ese tiempo de 4 segundos tengo 400 muestras. ¿De acuerdo? Bien. Ahora miren, esta señal que acabo de terminar, que tiene diferentes niveles, vamos a suponer que esta señal va desde 0 a 5 voltios. 5 voltios. 5 voltios. 5 voltios. De 0 a 5. Entre 0 a 5 voltios hay muchos niveles que van variando en este rango. Cada uno de estos valores son valores discretos. Por lo tanto, ¿qué diré aquí? Que esta señal Y de K de T es una señal discreta multivaluada. Es decir, que tiene múltiples valores entre 0 a 5 voltios. Es una señal discreta multivaluada que tiene valores diferentes entre 0 a 5 voltios. Esto todavía es una señal digital. Para que sea digital, ¿qué tengo que hacer acá? Esta señal ya está ya cuantificada, ya está lista. ¿Y esto a dónde debo llevar los jóvenes? ¿A dónde? A un codificador, ¿no? A un codificador. Y a la salida de este codificador, esta señal ya no es así. Ahora vamos a tener la salida del codificador prácticamente. Sigue siendo YKT, sigue siendo discreta, pero voy a tener en función a cada valor, voy a tener un tren de ceros y unos. Entonces voy a tener algo como esto. Por ejemplo, 0, luego 1, acá 1, 0, varios 1, por acá puede ver unos continuos, ¿sí? 0, 0, así puede ser, ¿no? ¿Okay? Voy a hacer un tren de ceros y unos que estaría representando para cada valor. Este valor por ceros, acá diferentes, por ceros y unos, acá tenemos otro valor. Es decir, va a haber un tren de señales, un tren de pulsos que esta cuya magnitud pueden variar, ¿no? Aquí, este será 0 lógico y este será 1 lógico. ¿No? El máximo de 1 lógico es 5 voltios, el mínimo es 3.5, ¿no? Que considerablemente con 1 lógico. Tenemos así. Entonces, esta señal, vimos esta señal es una señal digital, mejor dicho, es una señal discreta. Señal
discreta también, sigue siendo discreta, pero bivaluada o digital. Cuando digo bivaluada tiene dos valores, 0 y 1, y decir digital es lo mismo, 0 y 1. Entonces, como conclusión, ¿qué diremos? Que una señal digital o una señal discreta bivaluada es un caso particular de una señal discreta multivaluada. Este es un paso final que esta señal es la que reconoce el computador internamente, pero esta es la forma que nosotros programamos para que finalmente el codificador haga el trabajo de conversión de una señal multivaluada a una señal bivaluada. ¿De acuerdo? Ambas son discretas, pero acá tiene múltiples valores. Acá solamente tiene dos valores, 0 y 1. Con eso creo que aclaramos. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte. Limitando algunas tareas y coordinaciones, porque ayer, por ejemplo, estaba en Chancay todo el día, y así, ¿no? Entonces, probablemente mañana también estoy viajando, porque estamos organizando la ceremonia de inauguración, ¿no?, del Centro de Desarrollo en el punto Santa María de Chancay. Entonces van a ir autoridades, estamos también viendo que vaya a tener el embajador chino, algunos embajadores, autoridades regionales, ministros, etc. Porque para San Marcos, evidentemente es muy útil y muy necesario esta actividad de inicio del aniversario. La vez pasada un día nos hubo reconocimiento a los docentes, pero esta es la parte ya de que me parece que va a ser un hito histórico esta primera ceremonia que se va a realizar en Chancay, porque con esto lo que se va a hacer es dar inicio a lo que es la construcción del Centro de Desarrollo y los centros de producción en Chancay. Lo que se quiere es que la universidad va a tener un primer polo de desarrollo allá, ¿no? Y para eso es necesario infraestructura, equipamiento y todo ello. Hoy día ustedes me llamaron porque ya ha llegado China el proyecto que hemos enviado, parece que ya es un hecho. Se va a construir unos hangares en Chancay para lo que es la producción y ensamblaje diferentes de todo lo que es tecnología, empezando de autos eléctricos, computadoras, laptops y una serie de cosas, ¿no? Y para ello se necesita un módulo de aulas de 3 pisos, son varios módulos en realidad. En los 2 primeros pisos de 4 aulas cada uno se va a hacer la capacitación por toda la tecnología que ellos tienen, todo lo que es Big Data, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y las diferentes tecnologías, ¿no?, que existen, ya sea para lo que es, por ejemplo, energía solar, energía eólica, energía nuclear, todo lo que es, por ejemplo, sistemas de comunicación integrados, equipos biomédicos, etcétera. Todos se capacitan ahí y luego la otra etapa ya es la parte de hacer la cosa práctica, el taller, o sea, ensamblar realmente todo tipo de equipos tecnológicos en los hangares. Ya es la parte de ensamblar. Lo que se quiere empezar con San Marcos es que luego pasemos a la otra etapa. La otra etapa ya es innovación. Cuando ya aprendamos bien toda la parte de ensamblaje, ¿no?, tenemos muchos en eso, luego pasamos a la innovación. Y para eso, de acuerdo al convenio, van a venir investigadores chinos y también pueden ir de aquí para China, en el cual vamos a tener que desarrollar proyectos multidisciplinarios entre China y otros chinos, docentes, estudiantes con docentes, estudiantes peruanos. ¿Para qué? Para hacer la parte de innovación. Por ejemplo, algo rápido, baterías de litio. La vez pasada me decía que han visto una tesis aquí en San Marcos de diseño y construcción de baterías de litio. Y a mí eso está bien, excelente, me dice muy bueno, es loable, ¿no? Pero me dice, ¿para qué descubrir la pólvora? Si la batería de litio de última generación lo tenemos nosotros, dice, ¿no? Pero lo que más bien se debe hacer es, para ganar tiempo y no desperdiciar esfuerzos, es sobre lo que ya existe, el estado del arte que existe, hacerla mejor. ¿Qué significa eso? Ellos ya tienen la batería de litio desarrollada, ¿no?, que son comerciales. Entonces digo, ya, estas son las características, este nivel de eficiencia. ¿Qué vamos a hacer? A nivel de trabajo multidisciplinario con chinos y peruanos, mejoramos la eficiencia de la batería de litio. Igual, paneles solares, ¿cuánto es la eficiencia? Vamos a poner 70%.
caramba, hay que subirla a 80-85%. Eso, ahí está el trabajo real, porque finalmente ese trabajo va a servir para la producción, porque están produciendo dispositivos, equipos, etc., de mayor eficiencia. Y ahí también los ingresos, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, es la parte ya de innovación. Y la otra etapa que, bueno, ellos tenemos que se mueve, más que nada, a nivel ya de la universidad, es que nosotros debemos ser ambiciosos también. China surgió así, ¿no? Primero copiando de los americanos y luego miren lo que tienen ahorita China, la primera potencia mundial. Entonces la idea es que luego nosotros pasamos, como ya estamos haciendo innovación, vamos a pasar a la etapa de producción de productos propios. Es decir, pasamos a hacer desarrollo tecnológico. Para eso, evidentemente, tenemos que haber patentado, tener patentes y todos los productos de innovación y empezamos a producir productos ya propios. Y también con lo que, evidentemente, con los chinos que seguimos asociados. Entonces, esta sociedad tiene para un rato. Y vamos a entrar en diferentes áreas, no solamente la parte electrónica, para otras áreas, por eso es a nivel de todo el Entonces, como digo, esto es muy importante. Así ahora, por ejemplo, habrá de repente 3 hangares, habrá pues 3 módulos de 3 pisos, más adelante irá creciendo. Ahorita ya se tiene la maqueta inicial, la maqueta de cómo va a ser, digamos, ese complejo realmente en Guaral. Lo que se quiere en la práctica es que este complejo en Guaral que tenemos de 45 hectáreas, ahí se desarrolle, se construye un Smart City, o sea, una ciudad inteligente. ¿No? Y como parte de esta ciudad inteligente son los centros de producción. Entonces, entonces hay que ser ambicioso, ¿no? Evidentemente, esto no es de la noche para la mañana. La primera etapa, acá vamos a empezar con lo que son los talleres de Lubán, que probablemente empiece en mayo, estamos trabajando en eso. Luego de eso, vienen otros talleres y luego ya se abre allá en Chancay los centros, ¿no?, de capacitación, que no solamente para la universidad, es para todo el Perú. O sea, vamos a tener alumnos de entidades nacionales, particulares, empresas. La idea es que todos sus técnicos vayan a capacitarse ahí en últimas tecnologías. Teniendo eso, tenemos también personal preparado para que pase a la fase de producción. Porque si no tenemos material preparado, ¿quién va a hacer este trabajo de ensamblaje o de fabricación? No tiene sentido, ¿no? Por eso tenemos que preparar materia humana. En eso estamos jóvenes, en eso estamos trabajando. Entonces, ahorita se me ve, a veces está llamando porque estoy coordinando todo lo que es para el día viernes. Ahorita están trabajando en Chancay, están trabajando algunas explanadas para que vayan y los vehículos puedan tener acceso, porque no podemos quedar mal con las autoridades gubernamentales, etc. Y hay que darle cierta presencia, ¿no? Evidentemente es un terreno, también una partecita, nomás tiene un pequeño pabellón de 2 pisos de administración, todo lo demás no hay nada, ¿no? Está libre. Ese terreno fue de los narcotraficantes que se los incautó, ¿no? Entonces eso ha pasado a poder de San Marcos. Eso es lo novedoso que estoy indicando, lo vamos a hacer muy rápido, muy breve, y en realidad, como digo, las perspectivas de desarrollo de la universidad y particularmente de las PYME son grandes, porque del 100% más o menos de proyectos, casi el 70% lo va a tener que asumir la FIA. Por lo tanto, hay bastante chamba para los docentes, sobre todo, ¿no? Y para los estudiantes, para la parte que tienen que trabajar con los proyectos. Los estudiantes tienen pieza clave y también los egresados se llamaron para que apoyen realmente esta cuestión. Y también los centros de facultades, porque solo no vamos a poder hacer todo. Porque el supracomputador es muy probable que lo vamos a inventar nosotros. Estamos en ese trabajo de convencer a la rectora para que nosotros lo administremos. Estamos en eso. Todos jóvenes. Entonces, de forma muy rápida y vamos a continuar con nuestra clase, ¿ya? Bien. Entonces, esto de acá, como les digo, finalmente lo que entiende la computadora. Esto entiende la computadora y es esta información que está aquí la que procesa la computadora. La información que está aquí, en este caso puede ser, por ejemplo, de capturar todo esto y tener toda la información almacenada y lo reconoce digitalmente. Inclusive hasta lo pueden mostrar en forma gráfica o numérica. Eso hasta ahí sería solamente la parte de monitoreo. Pero otra etapa más importante es la parte de control. En la parte de control, idénticamente, yo tengo esta información, toda la información digital. En la parte de programación ingreso informaciones como en el material de tiempo discreto. Eso lo convierte finalmente en digital, se compara
compara, genera un error, eso va realmente al controlador. El control, cualquier tipo de controlador lo que genera es que hace una comparación entre las referencias de algo con la señal que estoy capturando. Porque vamos a suponer que es temperatura sensada y yo quiero controlar la temperatura. Vamos a suponer, usted estudia biomédica, ¿no? En una cuna neonatal, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es la temperatura de referencia en una cuna neonatal? Depende. ¿Cuánto? Modo baile, un promedio modo 37 y 33. A ver. Modo baile 33 y modo bebé 37. Un 36 realmente, ¿no? Ya, es la temperatura. Entonces imagínate la temperatura de referencia, ¿no? Y lo que está sensando usted no es probablemente inicialmente esa temperatura, más baja, por decir. ¿Qué tiene que hacer el controlador? Ver la diferencia de temperaturas, tener un error y ese error va al controlador. El control lo que hace es generar una señal de control. Esa señal de control, dependiendo del tipo de algoritmo, esa señal de control va a dónde? Esa señal de control va al dispositivo de potencia. Vamos a suponer que tengo un actuador y el actuador sea un dispositivo por el cual voy a ingresar qué cosa. Para calentar, ¿qué tipo de calentador puedo tener una neonatal? ¿Qué tipo de calentadores? ¿Cómo? Calefactor. ¿Con qué tipo de energía funciona eso? Eléctrica, realmente, ¿no? ¿Y con qué está activado? Con un relé electrónico, ¿sí? Entonces vamos a poner ahí el relé electrónico sería el actuador, ¿sí? Entonces el controlador lo que hace es aplicar tensión al relé estático, ¿no? Al relé electrónico. Le llega la señal en función al voltaje. ¿Qué hace el relé? ¿Qué hace el relé, jóvenes? Claro, apertura, digamos, el nivel de corriente no necesario para que incremente si incrementa la velocidad, aplica más corriente, más voltaje, y de tal manera que caliente más, ¿no? El factor, incrementa las temperaturas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la temperatura llega a la referencia, 36, 0 de 2, multiplicado por la volumen de control 0. ¿Qué pasa con T0? La señal de control manda un 0. ¿Qué pasa? Cierra la presión del reflector. Se cierra y no ingresa nada, no hay alimentación. Como el sistema técnico es lento, más o menos se mantiene la temperatura, no ahí, pero llegado un momento va de repente bajar un poquito, ¿no? Porque ya no hay mucha calefacción, no hay contacto de calefacción. Esa pequeña bajada que se produce es tan automático que el sensor captura esa pequeña bajada y avisa al controlador inmediatamente que dio un error, activa nuevamente el controlador para compensar ese cambio, evidentemente conecta el relé electrónico e ingresa un poquito de tensión para tener una corriente de calefacción necesaria para compensar esa baja. Y así para, así, ¿no? Y logra mantener realmente la temperatura controlada. Es lo que se hace en una neonatal, ¿no? Igual, cuando queremos, por ejemplo, controlar otro tipo de dispositivos, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de un ventilador volumétrico. ¿Qué se controla un ventilador volumétrico? Presión, flujo y nivel de oxígeno. Y en otro caso también lo que da. Flujo. ¿De acuerdo? Entonces, eso, ¿cómo se controla? Con controladores. Los controladores realmente en los equipos de mayor comercialización que hay aquí, al menos en el Perú, casi la mayor parte de controladores son PI. La pregunta es, ¿casi en el mundo será un control PI? ¿Usted cree? ¿Cómo será un controlador de un equipo, digamos, de alta gama, por ejemplo, en ventiladores volumétricos en China, por ejemplo? ¿Sería PI? Puede ser un PID, pero más. Hoy hay técnicas de control mucho más modernas, por ejemplo, control pulsing, control neuronal, control predictivo, control adaptativo, etc., ¿no? Inclusive algunos aplican en China algoritmos genéticos. Son controladores de alta performance. ¿Por qué? Porque están en la tecnología, en la punta de la tecnología. Entonces una fecha me acuerdo, y siempre me acuerdo, y sucede siempre. Me acuerdo que hace años atrás un alumno me preguntaba, profesor, me decía, ¿para qué estudiamos control óptimo? ¿Para qué? Me decía, si yo he visto
Mi hermano trabaja en una empresa y es egresado y lo que ve es control PI y PID. ¿No? Y nuevamente, ¿para qué usar esto? Porque no se utiliza en la industria. Sí, pues no tiene mucha razón en parte. En parte porque tiene razón. Porque lamentablemente la mayoría de las empresas en el Perú utilizan tecnología que vende para terminar en nuestro mercado. Así que vende para nuestro mercado y generalmente nos envían productos que a ellos de repente ya no están mucho en su mercado, pero sí pueden vender en nuestro mercado. Ya, puede ser. Recuerden, vamos, yo lo voy a recordar, yo me acuerdo cuando estaba joven, ¿no? Obviamente, cuando estaba joven, aquí en Perú estábamos viendo nosotros televisión en blanco y negro y al vacío, o sea, los tubos al vacío. Y cuando una fecha, por ejemplo, me acuerdo, cuando ya esto me llega, pues me dijo, ¿qué está viendo acá? No, me dice que en Estados Unidos todo es televisión a color. Y ya no es a tubos, ¿no? Es, digamos, temas híbridos, a transistores y ya eran integrados en ese tiempo, ya estaba en la de integración. Se asombró que nosotros todavía en Perú estábamos usando televisores tubo y todavía monocromático. Es cierto, pero los Estados americanos mandaban toda esa tecnología y nosotros teníamos que consumirla. Y para nosotros era lo nuevo. En ese tiempo no había internet. Bueno, imagínense la gran diferencia. No sabía que había internet. Entonces la tecnología cambia. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que los tipos de control realmente, dependiendo de la aplicación, van a variar. Justamente los países, por ejemplo, que son más competitivos, son competitivos por varias razones. Porque han diseñado, han mejorado su tecnología, no solo tecnología en hardware y software, sino también la tecnología en la parte de software que significa los algoritmos de control. Por ejemplo, los españoles de toda la parte de la Unión Europea son expertos en lo que es control predictivo, que hace décadas no funcionaban, porque son algoritmos muy complejos y que necesitan mucho tiempo de gran velocidad de respuesta del computador. Y los computadores en ese tiempo, hablemos de la década del 60, allá todavía había una investigación que en el 70 todavía no tenía el alcance, por ejemplo, que se tiene actualmente, ¿no? Eran computadores relativamente lentos. Pero después de eso, ya empiezan a fabricar computadoras en este caso con digamos, dispositivos con chip realmente, con microprocesadores que permiten alcanzar velocidades grandes. Y ahí implementan los computadores predictivos con gran satisfacción y grandes resultados. Y a partir de eso, los europeos venden a todo el mundo, venden tecnología de control predictivo, ¿no? Inclusive, no voy a decir el nombre, voy a decir el nombre. Hay un instituto tecnológico de vida, un instituto tecnológico en el país, y claro, le han vendido todo un modo completo de la tecnología para identificar modelos se desean todo. Además, le han vendido un módulo completo para poder hacer el control de procesos industriales. ¿Pero con qué? Con técnica de control predictivo. Entonces, ¿eso qué significa? Que la tecnología que ellos están trayendo para acá ya está metiéndose en el mercado, pero son una parte del mercado nada más. Y la pregunta es, ¿y por qué las empresas industriales no se meten ese tipo de productos? ¿Por qué? Porque, por un lado, ya tienen una gran cantidad de tecnología que está funcionando con ese tipo de controladores, y para eso generalmente se hace un poco difícil cambiar porque significa otros costos y no sacar el provecho a lo que ya tienen instalado. Solamente hay empresas más grandes en el país, algunas de ellas, por ejemplo, algunas petroleras, algunas empresas de gas, y creo que en una medida así intermedia, Sedapal hizo algunos pininos por ahí queriendo hacer innovación. Entonces hay puntualmente empresas, también mineras, hay empresas mineras que sí están haciendo innovación y están, por ejemplo, hace 2 años, el supongo que ha avanzado, habían algunos resultados que presentaron en un congreso minero aquí en Perú, un congreso internacional, pero invitaron a ese congreso, y ahí presentaron unos resultados.
complementar, ¿no? Entonces, entonces significa que ya hay avances en algunos sectores, pero todavía no es popular. Entonces, por eso que a veces preguntan, ¿para qué se integra el control que no se utiliza? Entre comillas, no se utiliza. Pero sí se está utilizando ya, quizá en pequeña proporción. La idea es que se utilice en mayor proporción. ¿En qué consiste, por ejemplo, en qué es lo que está faltando? Lo que está faltando es más difusión, preparación en los nuevos ingenieros que salen, que egresan, y que estos ingenieros, cuando salen a las empresas, sepan convencer realmente a los empresarios, a los dueños, de que aplicar una técnica de control le va a ser ventajoso. ¿Por qué? Porque con una técnica de control más adecuada van a producir más en menor tiempo, ¿no? Y de mayor calidad inclusive. ¿Quién gana ahí? Ganan todos. Primero, el que gana mayormente va a ser el empresario, ¿no? ¿Quiénes ganan menos? Los ingenieros que están a cargo. Y si el dueño realmente es comprensible, digamos, entiende que digamos debe dar algún tipo de beneficio a los trabajadores, lo puede hacer, porque es más rentable. Entonces, ese es el panorama que hay. Entonces, por eso le digo, ¿no? San Marcos, por todo lo que está haciendo, esperemos realmente que en un momento determinado pueda meterse de lleno a lo que es desarrollo tecnológico, porque material humano ya hay y va a haber todavía más. Hay muchos chicos que están saliendo, por ejemplo, con muy buena preparación y se han ido al extranjero. Están con muy buen rendimiento en el extranjero. Entonces, ven que se van al extranjero, ¿por qué no lo pueden hacer aquí? Lo que falta es oportunidades. Por lo tanto, si se hace San Marcos, lo está pensando, sería el primer intento actual de desarrollo tecnológico en el país. Porque hubo intento hace mucho tiempo atrás. Un tiempo atrás, acá en Perú se fabricaba toda la parte de lo que es la tecnología, lo que se llama toda la tecnología blanca, ¿no? Refrigeradores y todo eso. Por ejemplo, todo lo que era zapatos de mejor calidad, tejidos de mejor calidad. Se fabricaban inclusive dispositivos de radio, ¿no? Y inclusive se exportaban, ¿no? Sobre todo la línea blanca. Se fabricaban buques acá en el Callao. Todos sabían, cuando no es tiempo de por qué ocurrió la baja y ahora estamos en la. Es otra historia que luego podemos comenzar. Bien, jóvenes. Entonces continuamos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos conversando, ¿no? Tenemos qué cosa? Un sistema físico. Acá tengo un sensor. Este es el sensor terrestre, yo puedo sensar temperatura, presión, humedad, nivel, etc. Esta información está acá, es una información eléctrica que bota el sensor. Pero esta información está generalmente está en milivoltios, señal muy pequeña, no lo lee. El computador esto, en la parte de adquisición de la tarjeta no lo lee, porque estas tarjetas generalmente trabajan con señales mayores. Y además esto puede estar metido con ruido, ¿no? Puede estar contaminado con ruido. ¿Qué hacemos? Esta señal, pequeña señal, inclusive contaminada con ruido, lo debemos conectar a una tarjeta que se llama tarjeta de acondicionamiento señal, ¿no? Una tarjeta de acondicionamiento. Aquí que va a haber en la parte inicial, tendré un preamplificador, que más luego un filtro pasa abajo, un filtro pasa alto, un amplificador final. Ese amplificador final lo que va a tener esta señal amplificada y ya sin ruido, sin ruido. Esta señal amplificada y sin ruido que puede estar variando entre 0 a 5 voltios. ¿A dónde debo llevarlo? Porque miren, mi computador de acá que está es digital, solamente entiende ceros y unos. Lo debo llevar a una tarjeta TAC. Esta tarjeta TAC, por ejemplo, ¿no? Son tarjetas que tienen a la entrada, digamos, permiten entradas analógicas, entradas digitales. En las salidas pueden tener salidas analógicas y salidas digitales. Entonces, vamos a suponer que es entrada analógica. La salida debe ser digital. La señal de primera acá entra analógica va a salir ceros y unos. ¿A dónde va? Al computador. ¿Qué hay en el computador? Tenemos la CPU, la unidad central de proceso, que va a recibir la información y va a comparar con la que tenemos sin control, sin que solamente el monitoreo recibe la información, acá lo procesa. Esa información, con el software, lo podemos también almacenar datos. Esa información me puede servir, pero también toda esa información lo puedo visualizar. Esta visualización acá, por ejemplo, es en la view.
Esa es la vida. Entonces yo puedo visualizar gráficamente aquí. Esta es la parte de diseño, digamos, de representación para el usuario, ¿no? Y esta es la parte de diseño. La parte de diseño. Pues miren, esta es la presentación visual. Y acá, ¿qué puedo ver yo? Puedo monitorear la señal que estoy censando. Esta señal de aquí, lo voy a monitorear, lo puedo ver aquí. Gráficamente y también numéricamente. Hasta ahí se llama monitoreo. Pero cuando ya yo quiero controlar, ¿qué hago? La información que está llegando aquí es la señal censada. ¿Qué debo tener? Implementar el algoritmo de control aquí en el computador. Porque es software. Vamos a poner un PI. La señal llega aquí y dentro yo debo tener una referencia. Por ejemplo, en el caso de la incubadora, 36 grados, ¿no? Le pongo referencia 36 grados. Acá estoy censando temperatura desde el sensor. Comparo con la referencia, tener un error y activo el controlador interno. El controlador interno procesa la señal de control y regresa ahora viene por acá. Cero opciones. ¿A dónde viene? A la misma DAC. Ahora esta DAC recibe una señal digital. Y generalmente para este caso que estoy indicando, la salida no debe ser más por dentro. Este es un pistón, digamos, discreto, no. Debe ser acá una salida analógica. ¿Para qué la señal analógica? Esto se convierte en analógica o continua. ¿Por qué analógica? Porque esa señal analógica que está saliendo es la señal de control analógica que va a activar, en este caso, un actuador. El actuador que va a tener aquí no es esto. ¿Qué puede ser aquí? Puede ser una válvula, o en este caso el relé electrónico, ¿no? Activa el relé electrónico ¿para qué? Para que incremente la energía, ¿no? Incremente la corriente y de esa manera se caliente más. Al hacer eso, inmediatamente esto ya va a variar. Esto va a variar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la temperatura que estoy midiendo acá en voltaje sea la misma que la de mi referencia. Cuando son iguales, acá en la salida analógica va a dar cero. Ese cero conectado a mi actuador, que es este relé, ¿no? De estado sólido, al unir cero, ¿qué hace? Inmediatamente se cierra y ya no pasa corriente. Al no pasar corriente, la temperatura se mantiene constante. Lo que dije, pero ya en una forma como esta. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo sé. Bien. Todo eso, si llevamos en ese tiempo, el bloque sería eso, ¿no? Implanta, hasta mi actuador, los actuadores, mis sensores, los sensores, es el tipo de convertir la señal analógica en digital, toda la computadora. La computadora puede generar una señal de control, ¿no? Que es digital, lo convierte en analógica, eso va al actuador y listo. Se cierra el sistema. Así. Una cosa muy importante que está aquí, desde la implementación del algoritmo de control, se hace en una PC, en una computadora de procesos, en un microcontrolador, un DSP, etc. Anteriormente, todo el diseño de control, se hacía en hardware. Yo me acuerdo cuando era estudiante, donde por un código, sí, de este tamaño eran los boards. De este tamaño, no lo vamos a usar. De ese tamaño eran los boards. Ese tamaño, ahí se implementaron las tarjetas a nivel de hardware. Y teníamos que tener cuidado con cablecitos, ahí. Y teníamos que ser casi exactos. ¿Para qué? Para que no se meta ruido o no haya pérdida de señal. Y cada cierto tiempo teníamos un dispositivo de levantar la señal de la parte discreta a la señal lógica, ¿no? Entonces, todo era en protocolo. Si eso lo implementabas en tarjeta impresa, vamos a poner un PID, era PID, si tú querías modificarlo podías, porque está ahí, tiene que ser otra tarjeta diferente. Ahora no, como todo se hace a nivel de software, todo es software, todo es programación, no interesa a cualquier algoritmo que quieras. Haces otro elemento, otro algoritmo, lo que sea, y puedes comparar las diferentes algoritmos. Justamente por eso, la tendencia ahora, ¿qué cosa es? Para una misma planta implementar varios controladores. Vamos a tener un PI, un PID, un control óptimo, localización de polos, un control fuzzy, neuronal, etc. Al final, comparan los resultados. ¿Qué controlador es mejor?
¿De qué mejor? Eso es focus. Tiene lógica que trabaja así. Eso es el focus. No solamente comprobado y control. No funciona así. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Todo lo que hemos visto al inicio, de lo que hemos tenido de retención, ahí lo tenemos. Miren ustedes. Vamos a cortar un minuto, jóvenes, para que todo lo que hemos explicado, anteriormente se reduce. Entrada analógica, es lo que va a tener que ser. ¿Sí? Pero ¿cómo se llama esa configuración? Un seguidor, ¿no? Un seguidor, que permite enviar la señal al mismo nivel aquí. Eso pasa a un switch, este es el switch electrónico. Acá se mandan pulsos, cuando llega un 1, este se cierra. Cuando es un 0, se abre. Entonces la señal pasa acá, muestreo, y eso pasa a una memoria. Esta es la memoria. Hablando desde el punto de vista del hardware, esta es la memoria. Luego esto va a un amplificador, ¿no? ¿Para qué? Para amplificar la señal que está aquí. Y ya tengo una señal acá, modificada de cosas, digamos, controlada. Esta es la señal que finalmente está saliendo, ¿no? Esta es una señal cuantificada. Es una señal cuantificada. Entonces, muestreo, retención y cuantificación. Si tengo esta cuantificación, finalmente es esta. Esta es la señal, esta es la analógica, y la distinta que estamos un cuadradito, ¿no? Son peldaños. Cuanto más pequeños sean los periodos de muestreo, se va a aparecer la señal de peldaños a la señal de. ¿De qué depende el periodo de muestreo? Por lo tanto, para terminar nuestra clase de hoy, diríamos, para tener una buena representación discreta respecto a la señal original, debemos, como se hace, tenemos una sola entrada, un canal, debemos ver que la frecuencia de muestreo, debe ser igual a qué cosa, ¿cuántas veces que sería? Mayor o igual, ¿no? Mayor o igual a 2 veces la frecuencia de la señal. FM es la frecuencia de la señal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Si F sub N, vamos a suponer que es 1 kHz, entonces ¿qué vamos a tener? La frecuencia de muestreo desde mayor o igual 2 por 1 kHz sería mayor o igual a 2 kHz. El límite mínimo sea 2 kHz para que la señal sea recuperada al cuadro. Si nosotros tenemos n canales, de acuerdo a X, la frecuencia de muestreo debe ser igual a 2 veces multiplicada por la cantidad de canales por la frecuencia, la señal más alta de todas. Por ejemplo, si tengo un FM1 igual a 1 kHz, tengo un FM2 igual a 5 kHz, tengo un FM3 igual a 2 kHz. Entonces, tenemos acá la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual a 2 por. ¿Cuántos canales tenemos acá? ¿Cuántas señales tenemos? 3 por 3, y eso multiplicado por qué? Por la más alta. ¿Cuál es la más alta? 5 kHz. ¿Cuánto tenemos acá? 30 kHz. Esta es la frecuencia de muestreo que tendríamos que considerar. Ahora la pregunta es, ¿existe un dispositivo, ahorita en la práctica, que se puede trabajar a 30 kHz? ¿Qué dicen ustedes? ¿Micrófonos? ¿Existe un dispositivo industrial o digamos comercial que puede mostrar a 30 kHz? ¿Podría ser? ¿Ah? No. Por ejemplo, normalmente, depende, puede haber dispositivos más o menos económicos que pueden trabajar a 10 kHz, puedo trabajar hasta 10 kHz, pero hay más, unos que son más caros, que trabajan hasta 1 MHz. Las radios son pequeñitas, tipo las que usan los de seguridad. Pero no, es una frecuencia de muestreo. Es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un equipo que puede trabajar 1 MHz de muestreo, evidentemente es más costoso, es comercial más costoso, sobrado, tranquilamente. Entonces, ahí viene la cosa para finalizar. Cuando ustedes tienen que trabajar con una serie de señales que tienen que monitorear y controlar,
lo primero que tiene que calcular es esto. Si usted no calcula esto y solamente captura por capturar y quiere ver la salida, van a darse cuenta que está apareciendo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en vez de que las señales estén así, ¿no? Vamos a poner de esta manera, el mínimo ahí lo cuadro finalmente. Si salga así, por ejemplo, cada canal se está identificado, no hay problema de cruza. Pero si usted no considera que esto de repente, lo que puede estar pasando es que están manteniendo una señal así, una de esta manera, mira. Y al tener esto, ¿qué pasa? Solamente esta partecita está pasando, esta partecita de acá. Acá también hay un cruce entre frecuencias de señales y no está recuperando información. Por lo tanto, esto sí. Como mínimo, esto acá debe empezar aquí. ¿Para qué? Para que no haya traslado en las frecuencias. Porque si traslado en las frecuencias simplemente no va a recuperar la información. Por eso es necesario considerar las frecuencias médicas, ¿no? Muy importante. Luego continuamos la siguiente clase. ¿Ya?